a presentar esta nota introductoria que pone en terreno lo que vamos a hablar con el Dr. File. Los países se preparan para las guerras mundiales. Los experimentos que estaría haciendo el hombre para destruir el mundo. ¿Cuáles son los proyectos secretos que acabarían con la vida en la Tierra? Vea la siguiente nota y lo conversamos con el Dr. File aquí en La Mañana. ¿Se acerca el fin de los tiempos? ¿Es el ser humano el gestor de la que podría ser su propia aniquilación? Para muchos, el poder nuclear fue la llave que nos llevó a mostrar la peor cara del ser humano. Grandes naciones tienen ese poder. ¿Qué será del resto? ¿Por qué construyen búnkers secretos? ¿Para qué almacenar semillas en bóvedas gigantes? ¿Acaso será que ellos saben más de lo que nos han contado? ¿Tercera Guerra Mundial? Por siglos, la fe parece habernos dado las señales. ¿Es el apocalipsis? Llegó el momento en que la humanidad quizás tenga que ver una vida más allá del planeta Tierra. Cristian Contreras Radovich, el Dr. File, nos revelará algunas respuestas. Ya está con nosotros el Dr. File. Dr. File. Un gusto, pues. ¿Cómo va la vida? Muy bien, la vida personal bastante bien, pero hoy día nos convoca algo que es un plan siniestro. ¿Plan? ¿Siniestro? Así es, un plan de siglos, en realidad, que se ha ido planeando a espalda de la ciudadanía y cuya primera gran señal pública es todo lo que fue la globalización. Pero Y que lamentablemente la última señal es de alguna forma todo lo que es un supuesto exterminio de la humanidad y la salvación de los elegidos, que es una élite. Así que sobre eso vamos a conversar hoy día. La nota ya lo introdujo algo. Claro que sí. es que sí, lo dijo muy bien, pero hay cosas que no nos hacen sentido, porque puede ser que falló la globalización, pero ¿cuál es la idea de exterminar un planeta donde todos vivimos? ¿Y por qué falla la globalización? Mira, recordemos que la globalización comenzó hace más o menos un siglo con toda la explosión de las redes, de los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión. Se comienzan a instaurar una serie de grandes visiones, como por ejemplo estas grandes instituciones, la ONU, la OTAN, el Pacto de Varsovia, la Organización Mundial de la Salud, es decir, todo esto acompañado de las grandes transnacionales, un gigantismo que estuvo construido desde sus orígenes por una élite en el poder, una élite en las sombras, que durante muchísimo tiempo no quiso que esto se supiera, que ellos controlaban todas estas grandes organizaciones. Pues durante el último siglo se plantea, porque a través de estas organizaciones, la ONU, la OEA, se plantea un gran ideal, como este mundo organizado de alguna forma. Un ideal que lamentablemente ha tenido unas bases maquiavélicas, que es lo que vamos a ver hoy día. Pero ¿qué es lo que sucede después de un siglo? Hoy día estamos de alguna forma volviendo, más que a una globalización, a una serie de señales que van en el camino contrario. Por ejemplo, hablemos de Donald Trump. Donald Trump, importantísimas señales, porque se alejó de todo el pacto climático mundial, el protocolo de Kioto, que era digamos que era la tradición, se alejó de este último protocolo de París. Claro. Por lo tanto, se está alejando de estos grandes acuerdos internacionales. Pensemos también Una en visión más egoísta. más individualista, es decir, más nacionalista, que va de alguna forma en contra de estos grandes postulados de la globalización. Y recordemos también que se aleja también de todo lo que es el Tratado de Comercio Internacional de todos los países del Pacífico. Entonces, estas son señales que van en contra de la globalización o de este concepto de gigantismo, de acabar con las fronteras, de este ideal.
Ahora, ¿cuándo comienza esta debacle y por qué hay mucha crítica a la globalización? ¿Cuándo? Es muy importante. Mira, quizá una de las grandes señales fue la crisis subprime del año 2008. ¿Te acuerdas que esa crisis de todo, bueno, de todo lo que fueron las ventas de viviendas en los Estados Unidos, que hizo quebrar una serie de bancos privados? ¿Quién salió en rescate? La Reserva Federal, el Estado. Eso es algo incomprensible bajo el modelo capitalista instaurado por todo lo que es la globalización. Entonces, uno tiene que decir esas cosas porque se está de alguna forma cayendo todas estas partes que de alguna forma se formaron, ¿ya? Entonces, se está viviendo una situación bastante compleja, donde el crecimiento económico, la gente critica a la globalización por el sobreconsumo, la sobreexplotación, este gigantismo burocrático en contra de la persona. Tú llegas a una empresa transnacional gigante y ¿qué eres tú? Prácticamente nada. Entonces, todas esas cosas han ido perfilando una situación que es bastante compleja. Mira, quiero adelantarme y después retomar este tema. Quiero adelantarme a una situación que hay una hipótesis que usted plantea, doctor Fael, donde vamos a poner aquí arriba de la mesa este tema para analizar. El desastre nuclear. Se hablaría o se habla derechamente que hay lugares donde uno podría protegerse. Efectivamente. Donde no todos tenemos acceso. Usted tiene los detalles de eso. Efectivamente, porque como todo este gigantismo está apuntando a la salvación de una élite nomás, a la salvación, recordemos, de los elegidos es el reino de los cielos. Entonces no todos llegaríamos a salvarnos. Pues bien, esta élite en el poder ha ido construyendo una serie de lugares que son sus reservas de salvación de alguna forma. Por ejemplo, uno tiene que recordar todo lo que es la bóveda del fin del mundo. Esto es muy importante. Mira, ya siglo gigante. Así es, ya se perdió la cuenta, pero por lo menos unas 3 millones de semillas estaban guardadas en este lugar. Y ahora, podría ser que no sea solo un lugar para guardar semillas, sino que para algunos, con mucho dinero o el dinero suficiente, de protegerse. También, es que ahí están los búnker. Vamos viendo unas cosas. Se me adelante, don Andrés, Sí. El alumno ansioso, quedémonos en la bóveda. Pero supuestamente para los que se salven de la hecatombe de esta operación del fin del mundo que se está formando hace mucho tiempo, lo primero... Acceso a las semillas. Acceso a las semillas. Y esta bóveda, este silo gigante, ¿quién lo protege? Lo protege, en este caso, Noruega. Ahora, fijémonos bien en estos detalles porque esta construcción tiene una serie de elementos que se construyeron bajo la perspectiva de que el calentamiento global del norte no iba a generar muchos estragos. Claro. Hay lo que se llama un hielo permanente en Noruega que aseguraba la preservación de estas semillas. ¿Y qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Cuéntelo. Ha sucedido que el permafrost o hielo permanente se ha comenzado a descongelar con temperaturas nunca antes vistas en Noruega. Por lo tanto, esta bóveda, que es la bóveda de alguna forma del fin del mundo, está en peligro porque, mira, hace pocos meses se comenzó a inundar. Entonces han comenzado a generar una serie de protecciones para preservarlo, porque no calcularon que el cambio climático y el calentamiento global del norte iba a descongelar el hielo permanente. Solo un paréntesis, en el año 2000, cuando se construyó esta bóveda, nadie suponía que el cambio climático iba a ser tan fuerte y tan drástico que iba a dañar incluso esta zona. Y estas cajitas tienen semillas, fijémonos muy bien, mira, pensemos todas las semillas, hasta hay copihües allá, semillas de copihue. ¿En serio? Efectivamente, las plantas más exóticas de las cuales tú te puedes imaginar están conservadas a temperaturas bajo cero en una situación de hibernación, digamos, están hibernando propiamente tal las semillas,
preservadas, y como vemos acá, mira, periódicamente, claro que periódicamente van llegando, según al menos la investigación, van llegando diferentes semillas que se han encontrado en diferentes partes del mundo para toda esta preservación. Y la idea de esto, perdón, doctor Fay, es que en algún minuto, si en el queda alguna, no sé, Hecatombe mundial, por decir mundial, estas semillas se utilizarían en cada región nuevamente para colonizar con la flora de cada localidad. Eso sería maravilloso si se pudiese de alguna forma regenerar la tierra. Pero en realidad, y aquí está la operación siniestra, estas semillas, es verdad que el primer motivo público es este que tú acabas de decir, pero también todas estas semillas, si todo esto es así, se pueden llevar a otro planeta. Se pueden llevar a otro planeta con los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? La élite que está preparando todo esto. Entonces, claro, esto es un gran reservorio de semillas, pero ¿para qué? Para colonizar otros planetas también. Evidentemente, esto es así, es decir, con todas estas semillas uno puede hacer una terraformación en Marte, por ejemplo, en otras partes del universo, para que pero los se elegidos salga. serían un grupo grande, porque irse a otro planeta va a estar un par de guachos ahí, qué cosa más fome. Te aburrirías todo. Lo que no pasa por quitar es que... la teoría, pero como que racionalizando la Sí. situación. Evidentemente. ¿Sí o no? Lo que O sea, pasa un par de personas, un grupito para allá, imagínate, el planeta se te hace Dos inmenso, guachitos, po. ¿ah? Dos Lo que guachitos. pasa allá. es que- Andaría con dos guachitos en el mar. ¿sabes lo que pasa? Pero sí o no, Lo que pasa es que todas estas sería visiones fomeque, po. están fundamentadas en una perspectiva apocalíptica del futuro de la humanidad. Entonces, toda esta visión de esta élite en el poder, que durante al menos el último siglo se mantuvo en el silencio y en la oscuridad, y hoy día lo estamos reconociendo, plantean un mundo horroroso, plantean un mundo donde el hombre va a sufrir desabastecimiento, pobreza, delincuencia. Entonces, claro, como el mundo se va a destruir, construyamos el Elyseum o el paraíso perfecto fuera de esta tierra que se está destruyendo. Ahora bien, así como está esta bóveda Sí. para cuidar las Plantitas. plantas del mundo, que ojalá sea para reforestar la propia tierra, Claro. ojalá, Si es que nos queda tierra con el maltrato que le estamos dando. pero también existen los búnkers de la élite. Búnker de la élite. ¿Qué es Sí, eso, lo que yo le doctor Fay? refería. Y aquí estamos. Mira, durante el último tiempo y particularmente a partir del año 2000, con toda esta cosa del fin de milenio y todas... Aquí lo estamos viendo, por cierto. Fijémonos bien porque estamos hablando de unos búnker que cada piso cuesta 4,5 millones de dólares. Particularmente el que estamos viendo... que se- 4.5 millones de dólares cada piso. Así es. Particularmente el que estamos viendo acá es el búnker Kondo, que se llama, Ya. que es un súper secreto diseñado para los supermillonarios del mundo, donde se podrán resguardar en caso de un holocausto nuclear, pero contiene todos los elementos para vivir Pero parece bien spa, y parece spa. Es que tiene, imagínate lo que es. ¿Y cómo se accede a esto? ¿Cómo logro yo, por ejemplo, ser parte de esto? ¿Invierto en la propia construcción? Tendría que tener por lo menos usted 4,5 millones de dólares Lo para, hablo de manera retórica, comprar claramente. barcos. para comprarse un piso Y después dentro tendría de que ser este. capaz de pagar los gastos comunes. Claramente, yo ¿Y me, esto es yo me algo- doy por destruido. ¿Es un subsuelo? ¿Es algo construido bajo la tierra? ¿Cómo se...? Bajo la tierra. ¿Ya? Todas estas los son autos? verdaderas ciudades ¿Y para qué auto? subterráneas. ¿Y los autos para qué? ¿Para qué? ¿Para lavar? Bueno, para cuando que se puedan muevan salir, después, po. para que salgan. Obvio. Mira, la Si no van a élite, quedar las calles, no va a quedar nada. de eso. pero algo quedará en tanto se resiste. Estos búnker, eléctricos. estos búnkeres están diseñados y pensados para los multimillonarios. Y ojo, este que estamos viendo acá, que es tremendamente relevante, porque es precisamente quizá uno de los más emblemáticos, están
construyendo en diferentes partes del mundo. Esto está en Estados Unidos, este búnker. Ah, mira, es como un edificio Así es. invertido. Así es. Mira, y ese vale $4.5 millones cada piso, y eran como 12 pisos. Por supuesto que sí. Entonces, Pero ¿qué perdón, ¿esto es que si llegara una bomba y no pasa nada? no pasa nada, te resiste, nada. te resiste efectivamente un ataque nuclear resiste ataque y la nuclear. radiación nuclear. Te metes abajo y tienes, ojo, están diseñados con reservas de agua, con todo lo que es electricidad, con todo lo que son también reservas de comida, con autos, incluso con pantallas LED, Sí, que con es iluminación y con, mira, entre los detallitos, como esto está planificado para la hecatombe mundial, ¿Ya? están muchos de los televisores que se ven con imágenes externas, pero de bosques, es decir, de flora y fauna. Creando una realidad Sí, porque virtual. puedes De alguna porque forma. puedes pasar al final años, en el caso de una bomba Claro. nuclear, puedes pasar años encerrado allá adentro mientras espera que pase como todo el residuo que deja la radiación. Debe haber alguna pantalla con la vecina. Fíjense ustedes que en este lugar, ¿quiénes estarían en estos ¿Quién? lugares? Los supermandatarios compraron? del mundo, los grandes presidentes de la República, la reina de Inglaterra seguramente va a tener un búnker Pero por alcanzan ahí. a llegar. Los príncipes Si llegan, te avisan una semana antes, unos días antes cuando va a quedar la... Manejan información. manejan la información, Son saben ellos porque mismos los que apretan el botón, así que... ahí está el punto. Es decir, ellos mismos manejan la guerra mundial, la élite que ha construido este mundo y que ha instaurado esta globalización. También es la que maneja la guerra mundial, la industria de las armas, en palabras sencillas. Es de película, ¿eh? Es como las Es que, de películas. hecho, de las película. películas se han hecho Ya cargo de tienen esta eso, sí, situación. Sí, muchas veces. supersónicos. Ahora, la realidad siempre supera la ficción. Sí, pues. Y esto que estamos viendo también está diseñado contra una guerra cibernética, por ejemplo. Ah, claro. Con todos los elementos, por ejemplo, para un apagón cibernético, al menos este super generadores. búnker que está construido con todos los elementos, con memoria, es decir, con estos grandes data centers internos que te permiten de alguna forma ser autónomos, no perder todos los registros. ¿Quiénes se compran estos lugares que están proliferando en muchas partes del mundo? Bueno, los superpresidentes de las grandes transnacionales, Los buenos presidentes de las repúblicas correspondientes, élites en el poder, grandes políticos, entre otras tantas, las personas que tienen el poder. O sea, no olvidamos de la diversidad. No se lo puede hacer cualquier persona, por ejemplo, si tiene la plata del mundo. ¿Se puede hacer esto en otro lugar, pero para él solo? Porque tú estás diciendo que conviven con más familia, más allá que Sí. hayan piso. Pame, ¿sabes qué? Han proliferado este tipo de búnker por todas partes. En Estados Unidos ¿Serio? hay varios casos de Así es, personas. hay muchos. Esto es un ejemplo porque es quizá es como un gran hotel, un gran edificio subterráneo. En Chile habrán casas que tienen... Yo creo que sí. ¿Sí? Mira, uno sabe que en el sur de Chile, y Ya, sobre sí, todo para esta cosa del 2012, donde se alarmó a la gente Hubo uno, y necesariamente hubo personas que... Sí, ¿Te que acuerdas? construyeron- Sí, yo me acuerdo. Hubo personas que construyeron bajo tierra búnker, precisamente, que también Igual, trataban de, en alguna medida, enfrentar algún ataque de tipo nuclear o algún ataque cibernético. Ahora, para llegar a estos lugares, aparte de tener los 4 millones de dólares, tú tienes que tener un helicóptero. Ah, claro, porque tienes no que trasladarte. llegas tan fácilmente por vía terrena. Estamos fritos. Entonces hay que tener helicóptero para llegar a estos lugares. Yo me doy por también. extinto. Claro, Así que claro. No llegamos. Pero igual se llegamos. salva No tenemos- muy vamos a ver el ¿Ah? próximo, porque si Igual esto se le llamó la salvaría poca atención. ¿Hay más? Perdón, tenemos acá las bóvedas, ¿cómo se llama? Los pasillos de acá del canal.
Nos Sí, escondemos ahí tienen, abajo. pero no tienen esas comodidades. No tiene esa Bueno, comodidad. nos trae un par Es mucho de- fierro. No, yo ¿Cómo llegamos, Carola? vivir acá abajo, vivir acá abajo en esos No llegamos. pasillos que conozco. Te prefieres quedar en la casa. Prefiero que me metan la bomba en la cabeza. Oye, pero esto... Queridos amigos, vamos a ver el siguiente hotel, porque si le impactó hotel? Hotel. el Green Barrier, ¿De qué se vamos trata a verlo, esto? señor director. O sea, ya ni siquiera es una protección, un hotel. Un hotel. Esto está en Estados Unidos, en la localidad de White Sulphur Spring, en el condado de Virginia Occidental. Y lo que hay, mira, porque se ve en lo exterior un hotel simplemente, como cualquier otro hotel, de lujo evidentemente, pero lo que hay debajo es esto que estamos viendo acá, un super búnker también. Con dentistas, Tiene Con- pabellones. para los dientes. Tiene incluso salas de cine, al igual que el otro que veíamos, tiene salas de cine. Mire cómo es por Como un restaurante. Mascarillas. mascarilla, Pero salas ¿cuánta de gente puede entrar ponte tú, en un lugar así? Todos esos que están ahí. ¿1000 personas? Mira. ¿500 personas? Mira la capacidad del No anfiteatro. creo, en este no creo que sean tantas. No creo que lleguen a ser tantas personas, pero por lo menos unas cientos de personas, unas cuantas ¿Pero de qué familias. se trata esto, doctor Esto se Fay? trata de un hotel que, digamos, en lo exterior es simplemente un hotel, pero que debajo de ese hotel está construido también un super búnker para las élites que pueden llegar a costearlo y a financiarlo y a pagar su cuota para la salvación ante el posible, ante la posible hecatombe mundial. Aquí lo estamos viendo. Este es el hotel. Este es el hotel por fuera. Greenbrier. Greenview. Así es. Este es, Mira la puerta. en realidad es un resort de alrededor de 4.000 hectáreas de terreno que, según lo que uno sabe, esconde un búnker subterráneo para la protección, como les decía, de estas élites. Esto es importante, esto no es de conocimiento público, esto es algo que hasta ahora se ha mantenido en las sombras. Usted claramente es el que nos destapa los ojos y nos dice que debajo de ese hotel, además hotel es? existe este otro hotel subterráneo. Así es, así es. Y uno tiene que decirlo, mira, uno está mostrando estas cosas frente, mira, a un desconocimiento en general masivo de estos asuntos, ¿ya? Pero es así. Es decir, hay unas personas, sobre todo la élite, que ha construido estas súper grandes transnacionales, este gigantismo burocrático, el mundo en el cual hoy día estamos, al ver cómo se está desarrollando, al ver que la globalización está de alguna forma en una crisis, al ver el cambio climático, al ver el desastre medioambiental, al ver el peligro de una tercera guerra mundial, la cual estamos viviendo hoy día, está tomando todos los elementos para poder salvarse y especialmente a sus familias. Son pocos. Evidentemente, si uno piensa que somos hoy día en la Tierra 7.000 millones de personas, las élites en el poder no serán más de 144.000 personas. Los elegidos, pues, los supuestos elegidos que van a subir a Oye, los doctor cielos. Fay, ¿y es verdad que tiene un campo de golf dentro de sus Me está ahí. pisos ¿Será un- subterráneos este hotel? Será un campo de mini golf, Bueno, no, me pero un imagino. campo de golf. Tiene bowling, tiene sala de cine, tiene spa, tiene piscinas temperadas. ¿Qué otra comodidad necesitarías tú allá si tienes que estar resguardada durante Con una un par de camita estoy años? feliz. Con una camita, posición horizontal, tranquila ya. Pero si estás con miedo, imagínate, hay una bomba Ahora- afuera en lo que tú conoces como tu lugar, tu Yo tierra, con miedo, tu ciudad. O sea, estás En- muerto de susto. Yo Ahora- no sé si eres capaz de disfrutar, no sé si eres capaz de jugar con un mini golf, no sé si eres capaz... Ya estamos, Ya ya. está muerto de susto, no sabes lo que pasa. Da lo mismo lo que pasó O sea, si estoy ahí. yo creo que si ya estás pagando por esto es porque no te importa Sí, lo que no pasa te con el importa resto. nada. Yo prefiero Ahora, morirme con el resto. si ustedes yo no. tuviesen esos 4,5 millones de dólares o quizás Lo más, pago. ¿usted los paga? Sí, yo me voy con mi familia, obvio, para allá, obvio. ¿Y usted lo paga? Yo ¿no? me los gasto en vida, antes de que explote la bomba.
¿Y ustedes, querido no amigo? tendría Mira, tú más sabes plata que por no lo eso. pago. ¿Para qué? Para después salir a un desierto desolado, lleno de muerte, quizás cadáveres y todo. Prefiero morirme con ellos que ver mi planeta de esa forma. ¿Y ustedes en casa qué harían? ¿Se lo compran? Vamos a leer en las redes sociales qué Si opina tenéis la la gente. plata, todo lo Pregunten a ella. Si uno tuviese el dinero, ¿No? Sí, ¿Usted se lo compra? si lo tuviese, ¿Por qué no hay que tener estamos familia? Y para en- después salir y encontrarte con Bueno, tu pero mundo y tu ¿quién sabe planeta. creer? ¿sabes? elegido, Pero capaz una que apuesta, pasemos a otra una apuesta, dimensión. es una apuesta, puede que no quede el escoba, puede que quede más o menos, ¿no? Bueno, Uno nunca sabe. Hemos visto- Pero usted dijo que había que tener helicóptero, así que yo me descarto porque no llego. pero si tiene 4,5 millones de dólares, se puede Tiene comprar un helicóptero. Ya, pero no tengo ni para el helicóptero, Ni para la hélice. ni para Ahora. la hélice, ni para echarle benzina. Hemos visto la bóveda, estos búnker, pero hay algo más serio que tiene que ver con lo que se llaman las montañas Cheyenne en Estados Unidos y todo el complejo, mira, quizá el complejo militar más seguro de los Estados Unidos, una verdadera ciudad para la guerra en los Estados Unidos, que es la que estamos viendo en pantalla. Todas estas situaciones, todos estos edificios, no es un mito, no es una suposición, son edificios que existen, que hay filmaciones, que las estamos revisando y que ahí están para la vista y en el análisis del Dr. Fay. Efectivamente. Ahora, bastante desconocidos, pero reales. Y Reales. afortunadamente hoy día estamos nosotros mostrando estas imágenes. Este es el complejo Cheyenne. de la montaña Cheyenne, en todo lo que es el condado, digamos, la región del Colorado en Estados Unidos, y es quizá el lugar más militar, más protegido de los Estados Unidos. Está construido a 600 metros de profundidad sobre una roca de 600 metros prácticamente impenetrable, que resiste bombas atómicas y donde en realidad está todo el Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos. Se controla desde ese lugar. Mira, Una ciudad subterránea, 15 edificios. 15. Edificios de 3 pisos protegidos por todas estas cosas. La montaña, que es una montaña de granito de 600 metros, y debajo está construido este centro de comando de todo lo que es la defensa aérea de el norte. ¿Y Veíamos quiénes una pueden imagen. acceder ahí? Militares de Estados Unidos y de Canadá, por cierto. Esto es un complejo que, mira, este centro controla el Centro de Defensa de Misiles Balísticos de Estados Unidos, el Centro de Operaciones de Combate, el Centro de Operaciones de Defensa Espacial, también el programa de mejoras de todo el complejo, es decir, es una verdadera centro de operaciones militares. Mira, está construido con una serie de un total de 1000 muelles que de alguna forma te resisten cualquier terremoto. No vibra prácticamente si te cae una bomba. Mira, está diseñado para soportar la caída de una bomba atómica Directa a la encima. montaña. Entonces, mira, es tan importante esto que en varias películas ha aparecido este concepto. Por ejemplo, en una de las películas Terminator, Sí. aparece que Skynet, digamos, está construida, digamos, está mostrando todo lo que es este centro de operaciones en las montañas Cheyenne allá en Estados Unidos. Por lo tanto, si hay un lugar de control del mundo, aquí lo estamos viendo. Ahora, esto se comenzó a construir a finales de 1957. O sea, lo importante es que acá se puede elegir toda una guerra desde ese complejo. Toda una guerra mundial desde este complejo que estamos viendo acá. Muy importante. Es quizá uno de los puntos neurálgicos más relevantes de todo lo que es, bueno, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ahora, nosotros nos estamos metiendo debajo, y uno tiene que decirlo. Debajo de los Estados Unidos, en realidad hay una red de ciudades subterráneas.
cientos de ciudades subterráneas construidas por estas orugas gigantescas. Hay unas orugas gigantescas hoy día que te hacen en prácticamente una hora te hace un kilómetro de... Doctor File,